estamos aquí más listos que caballo en salida de carrera. Más listos que los árbitros al cuales el Farsa les pagó. Ahora sí estamos aquí ya. Muy bien, muy bien. Bienvenidos a todos nuestros youtubientes al universo de Madcast. Bienvenidos a Deporte Total, Pasión Mundial. Toda la información deportiva al alcance de un clic aquí en el universo de Madcast. Deporte Total, Pasión Mundial. Comenzamos, que no es el desmadre, porque el desmadre es esta noche en Solo para Ignorantes. Pero sí comenzamos esta carrera, este paseo por el deporte. La información, el resumen, la crítica, el comentario preciso. Siempre calculado ya a tiempo del señor Alejandro Garzón, por ejemplo. Y claro que sí, de nuestro queridísimo Leonardo o Lionel. No sé si decirle Leonardo o Lionel. Pues en mi registro civil aparece Leonardo. Sí, pero como si a Lionel le dicen Leo, pues... Bueno, pero es que ese es el pigmeo, yo no. Primero no soy pigmeo. Sí. Yo se alcancé el 1,70 m y lo pasé, entonces no soy pigmeo. Y soy colombiano, entonces no. Leonardo. Leonardo, eso es. Soy de los Leos. Bueno, eso sí es. Señoras y señores, el señor campeón de campeones, Leonardo Sierra. Pose victoria. Eso. Y el señor Alejandro Garzón. Mecha quieta de corazón. Pompito de profesión. Están aquí para traernos las delicias del deporte internacional. Bienvenidos, señores. ¿Cómo están? Hola, hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de la hora que nos estén viendo y escuchando. Muy bien, excelentemente bien. Después de estar un poco movidos por el temblor de esta madrugada, estamos bien. Oye, sí, para ¿cómo les fue, no? Estuvo tremendo eso. Pues a mí me fue bien porque no lo sentí. Entonces, normal. Solo fue cuando me desperté que, uy, tembló, ¿cómo así? ¿Qué pasó? ¿Qué? Pero normal. Estaba usted dormitando, estaba en los brazos de Morfeo. No, yo estaba en el quinto sueño, nada. Hasta me sonó una alarmita. Yo tengo en el celular una alarmita que suena antes de que pase el temblor, el terremoto, y no la escuché de lo dormido que estaba. Bueno, por fortuna. Porque me acosté como a la 1:30 tratando de ver Scream, entonces estaba foqueado, entonces. Por fortuna no pasó mucho, ¿no? No hubo ningún problema, ¿cierto? Ni tragedias, ni derrumbes, ni víctimas, ¿no? No. O sea, solo fue como el susto, el movimiento en algunas partes. Sustico, sí. No tan fuerte, más o menos. Medio, pero el susto, no más el susto. ¿Y al Pompito cómo le fue con el temblorcillo? Nada, yo sufro insomnio y anoche definitivamente me pude dormir temprano. Estaba durmiendo plácidamente y a las 4:20 me levanta este temblor. No, hágame por favor. Sí. Apenas me levanté esa cama me movía. Hace mucho no me movía en la cama así, pero bueno. No, hace mucho no le movían el piso así, madre. También. Sí, me movían en el piso así. Oiga, pero lo que estaba diciendo es cierto de la alarma. Eso sí, de hecho hasta ahorita lo vine a descubrir, gracias a Google, que se activa esa alarma apenas hay este tipo de eventos Eso está solo en Android, está en Android. A mí está me en gustó Android, eso. sí. Me gustó eso cuando escuché que solo era Android. Yo sí, toma iPhone. Ahí tenés iPhone. Claro, ahí tienes. Han pensado en una cosa Ahí tan tenés sencilla Apple. como eso, sí. Bueno, pues bendito sea el creador de todo el universo, Dios Padre de todo. Porque no hubo víctimas en este remesón, ¿no? Sino únicamente fue así el temblorcillo. Así que mis mejores deseos por esas latitudes, ¿no? Yo por acá no tengo riesgo de temblor, si acaso tsunami, pero de todas maneras como la costa es interna. Es que no, temblor no, solo tsunami. Solo tsunami nomás. O algún huracán. O algún huracán por ahí, no más. Eso allá. No, ahí. Miren, a los gatos les tengo un canil que es inflable, es decir, que flota, por si las moscas. Eso uno nunca sabe. Nacho nadando con el tsunami llega hasta España. Eso, me animo a llegar a España nadando, sí señor. Muy pronto hasta Noruega.
O de pronto hasta Noruega también. Sí. Noruega es interesante también, buen destino. Sí, veremos. Veremos qué pasa con esta vida, a dónde me llevan los hilos del destino. Bueno, a nosotros nos traen aquí a toda la información deportiva, sí señores. ¿Y qué tenemos, queridísimo Leonardo? ¿Ah? ¿Sabe que hizo acordarte esa canción que dice ¿qué tenemos, DJ? Rápidamente. Que comience la pista. Esa aplauda. Yo era barman cuando sonaba esa canción, imagínese. ¿La canción? Oh, esa canción es muy buena. Toda la escucho ahí. Sí. Pero bueno, vamos a empezar con este deporte total pasión mundial. Otra vez con los Juegos Olímpicos. Noticia de los Juegos Olímpicos allí en París 2024 en Francia. Porque este jueves, o sea, el día de ayer, un grupo de sindicalistas franceses cortó la electricidad en varias obras que están relacionadas con los Juegos Olímpicos de París 2024 y también en uno de los estadios de Francia. Estas acciones forman parte de las protestas que están adelantando y que están teniendo lugar en contra, adivine qué, en contra de la reforma de las pensiones propuestas por el actual presidente francés Emmanuel Macron. Ajá. Los trabajadores del sector del gas y la electricidad fueron los encargados de cortar la corriente en la construcción de la Villa Olímpica y también en el Estadio de Francia, el cual será utilizado en estos Juegos Olímpicos del año próximo. Ahí tenemos imagen de la Villa Olímpica. Eso parece una ciudad, eso, ¿no? Están haciendo una... ¿Ah? Parece una ciudadela, ¿cierto, Nacho? Parece una ciudadela, sí, está muy interesante, súper bien construido eso, está súper bien. Uy, o sea que si no lo boicotean los ucranianos y si no lo dañan los mismos franceses con esta protesta de lo de las pensiones y demás, van a ser unos muy buenos Juegos Olímpicos. Por la ciudadela, por lo que ustedes están viendo en pantalla. Y es que vean, les sigo contando. El sindicalista Sebastián Monespierre, secretario general de la rama energética del sindicato CGT, declaró que el objetivo de esta acción llevada a cabo por el grupo de trabajadores del gas y la electricidad fue demostrar su firmeza ante la negativa del gobierno de retirar su proyecto de esta reforma de pensiones. Él siempre ha sido así de necio, siempre. Nunca ha podido ser calmado o tratar de hacer las cosas con diplomacia. Él siempre, cuando tomábamos café allá en la Sorbona, eso era siempre así, siempre quejándose, que muy espeso, que muy clarito, que muy dulce, que muy amargo, sí, ¿no? Que por qué no me dan té. Él nunca va a cambiar. Es un rebelde sin causa. Sí. O sea, que él canta y soy rebelde cuando consigo los demás. Sí, señor, eso exactamente. Ese es, pero la canta francés. Bueno, vean que estas protestas son en el tercer día consecutivo de interrupciones de servicios convocados por estos sindicatos, que han afectado principalmente al sector energético y de transportes allí en Francia. En cuanto a los transportes públicos de la capital, la situación ha mejorado en comparación con días anteriores, con una mayor frecuencia de trenes y menos interrupciones. Por otro lado, en los aeropuertos la situación se ha mantenido más o menos estable, con la cancelación de entre el 20 y 30% de los vuelos, imagínense. Y está estable. O sea que pudo haber estado peor o igual en estos últimos días. Pero bueno, Pompey, como estamos en Francia, no es Pompito, sino Pompey. Pompey nos va a... Monsieur Pompito nos va a seguir contando de esta noticia francesa. Bueno, es que las refinarias tienen dificultades en la distribución de combustible, aunque la situación ha mejorado con respecto a los días. Es que refinarias. No, hombre, refinerías. Refinerías. No, pero es que está en francés, hermano. Es que no entendemos nosotros los ignorantes, hombre.
Ahí está. Dios mío, no. Si era francés lo hubiera dicho bien. Dígame si Pompito, siga. En español, tiene su tilde de ciencia, refinerías, ay Dios. No, no me llegó con tilde donde no la había. Bueno, por otro lado, la patronal de gasolineras ha indicado que por el momento no hay problemas de suministro. En cuanto a la producción de eléctrica y de gas, se ha visto disminuida, pero aún no se ha producido cortes. Aún no se han producido cortes. Aún no, Leo, aún no. Aún no se han producido cortes, salvo la acción simbólica contra las obras olímpicas. Aquí le va a coger cuello. Los cachetes. Toca que repita, Alejo, porque... Ay. No. Venga, acá donde decía Leo una parte de que varias universidades e institutos también han participado en los paros, con muchos de ellos pues cerrados, y diversas organizaciones estudiantiles han convocado manifestaciones en el país. Lo que decía Leo, que en este caso los ucranianos, pues mira, ahí están involucrados la parte de las universidades e instituciones en este gran problema que se está presentando en los Juegos Olímpicos allá en París. Bueno, y tremendo eso, y sobre todo que, bueno, pero claro, la agarran cortita, ¿no? A ver si pueden presionar así al gobierno de Macron, ¿no? Son medidas de presión, interesante. Vea que los Juegos Olímpicos, vea que tienen muchos en contra, son muchos opositores y por varios frentes, por varios lados los están presionando. Ojalá sí se puedan llevar a cabo y esto no termine mal, ¿no? Los Juegos Olímpicos del próximo año de París 2024. Yo creo que la atención está en eso, ¿no? Que se puedan realizar y se puedan realizar bien. Más que en lo que debería estar puesta la atención, ¿no? De quiénes van a ir, cuáles son las disciplinas, los deportistas. Bueno, por ahora está puesta la atención ahí. Ay, Dios mío, que la próxima vez solo tiembla en Cota. No te pido más. Bueno. No me deja dormir y por eso pasan las cosas. Pero sabe que hay una cosa importantísima de los Juegos Olímpicos y era que Rusia y Ucrania iban a sentarse a tratar de hablar ahí en medio de la celebración, ¿no? Eso lo dijimos en el Informante el otro día, creo. Exacto, sí, que iban a supuestamente a servir como un catalizador entre el conflicto de Rusia y Ucrania. Sí, claro. Sí. Entonces vamos a ver, pues ojalá salga todo bien y bueno, uno también entiende a los trabajadores que quieren pues mejorar sus condiciones, ¿no? Eso está bien también. Lástima que todo tenga que ser por medidas de presión y por amenazas y sí, por vías de hecho y todo eso, en lugar de sentarse y hablar como es que uno dice ahora hablar como la gente y me acuerdo del video de ese rosa que vimos y ya digo, ¿cuál gente? No hay gente. Como gente civilizada. Sí, ¿cuál civilización? Ya fue. Bueno, sigamos. Hoy no es tema político, hoy es tema deportivo. Vamos a divertirnos. Exactamente. Y hablando de deportes, vamos para uno que le encanta a nuestro querido amigo, querido Nacho. El polo acuático. No es la Fórmula 1, Nacho. No es la Fórmula 1, ni el polo acuático, ni el squash, ni nada de eso. Es la NFL, el fútbol americano. El fútbol americano. Y es que, Nacho, ya están definidos los equipos y las fechas para el partido del Salón de la Fama. Sí, señor, ahí los tienen en pantalla. Un partido muy famoso. Y es que este miércoles, la Liga Nacional de Fútbol Americano, la NFL, informó que los Cleveland Browns y los New York Jets se enfrentarán en el partido inaugural de la pretemporada de este año, el cual tendrá lugar el 3 de agosto. ¡Qué lindo mes! El 3 de agosto en el estadio Tom Benson Hall of Fame en Canton, Ohio. Sí. Allí en Ohio. Este partido se llevará a cabo antes de la ceremonia del 5 de agosto, donde se honrará a los nuevos miembros del Salón de la Fama que fueron anunciados en febrero pasado. Ay, nuevos miembros del Salón de la Fama. Lo que dijo Nacho, ¿será que... ¿Huele a Tom Brady, será? ¿O no? ¿Será que está ahí? Bueno, vea. Desde hace 60 años, el Salón de la Fama del fútbol americano profesional
ha venido distinguiendo a los jugadores más destacados de la NFL. Y en esta oportunidad, tanto los Browns como los Jets tendrán representantes en la institución. Ah, vea, no sé si solo van a ser de Browns y Jets. Vea, si es de solo eso, Nacho, todavía no está breve. Todavía no si, está solo si solo es de 100, ¿quién le manda a los Buccaneers? No, bueno, ¿quién le manda? Bueno, mira que el homenajeado por Cleveland será el tackle izquierdo Joe Thomas. No sé si Nacho lo conozca a Joe Thomas. Sí, estuve almorzando en su casa en verano pasado. Ah, con él no tomó café y lo almorzó. No, almorzamos. De hecho, hicimos unas costillas barbecue. Usted sabe que ese es uno de los platos de las parrilladas norteamericanas, ¿no? Estuvimos ahí comiendo costillas barbecue con una cerveza muy fría. Hablando de cosas de la vida, ¿no? El hombre me comentaba pues, que tenía problemas con su matrimonio y yo como soy un experto en eso. Le decía, Nacho, estoy muy triste, tengo mucho dolor. Y Nacho le decía, tranquilo, el dolor nunca se va a ir, nunca se va a ir. Aprenda a vivir con él, que eso va a seguir ahí Aprende siempre. a vivir con el dolor y no solo eso, te va a llegar más dolor, le decía Nacho. La probabilidad de que empeore es absoluta. Entonces aprenda a vivir con él. John Thomas terminó atorándose con una costilla y claro, en fin, bueno. John Thomas, quien fue seleccionado al Pro Bowl en 10 ocasiones y jugó toda su carrera profesional, que duró 10 años, de 2007 a 2017 con los Browns. Toda la carrera estuvo allí en los Browns. Oye, ¿por qué siempre terminamos hablando de comida a estas horas de la tarde un viernes? Porque hacemos el programa en plena hora del almuerzo, hermano. No, es un tema recurrente. Me da hambre. Bueno, entonces, eso por el lado de los Browns. No, mire, los Jets han anunciado que Joe Klecko, Joe Klecko, un liniero defensivo, Nacho, ese término, liniero defensivo, que fue seleccionado 4 veces para el Pro Bowl. Sí. Pro Bowl muy famoso en esto. Y jugó para este equipo, para los Jets, de 1977 a 1987. Oiga, casi todos 10 años, Nacho. Sí, la mayoría no juegan más de 12 años. Es así. La franquicia, claro, porque salen todos rotos. Brady jugó 22. Uy, no, es que lo de Brady es admirable por eso. O sea, casi más que los dobló a estos que solo duraron 10 años, vea. Sí. Bueno, hasta 1987, antes de retirarse con los Colts en el año 1988, un año después de acabar con los Jets. Y también tenemos a Darrell Revis, que es un ex esquinero que jugó 8 de sus 11 años en la NFL con los Jets. Bueno, este duró un año más que los otros, 11 años. Serán incluidos en el Salón de la Fama, Nacho. Además, otros 7 jugadores serán incluidos en la clase de 2023 del Salón de la Fama. Por ejemplo, incluyendo a Zach Thomas, quien tuvo más de 100 tacleadas en al menos 10 de las 12 bueno, ahí vamos subiendo. Este duró una temporada más que el pasado, 12 temporadas que jugó con los Miami Dolphins y terminó su carrera deportiva con los Dallas Cowboys en el año 2008. También estuvo ahí con los vaquerillos, Bueno, pero nuestro querido Pompis va a seguir contándonos. Aquí no dice refinería ni nada. Pompis y ahora sí complicado, porque Pompis es otra cosa, no es Pompito, sino Pompis. Es que él es todo ese Pompis, el pequeño Jack Horner, cachetes, chetón, che. Bueno, adelante, doctor Garzón, ¿qué nos trae de la NFL? Yo diciendo decir Nacho, doctor Garzón. Adelante, doctor Garzón, sí, claro que sí, doctor. Bueno, Ronald Rogers, quien fuera una destacada figura de los Tampa Bay Buccaneers y logró la victoria en el Super Bowl número 37, registró 47 intercepciones durante su trayectoria de 16 años en el equipo. DeMarcus Ware
quien fue apoyador de los Cowboys y los Broncos, logró una impresionante cantidad de 138.5 capturas de mariscal de campo en 12 temporadas de la NFL, lo que pues posiciona como el 9º jugador con más capturas en la historia de la liga. Entre los nuevos miembros del Salón de la Fama de la NFL destaca Chuck Holiday, quien jugó con los Bears del año 1958 al año 1959, un año, y los Cowboys de 1961 a 1973. A pesar de formar parte pues también del equipo perdedor, Holiday es el único en la historia en haber sido nombrado jugador más valioso en el Super Bowl. También serán pues en este caso inducidos al Salón de la Fama viene el señor Ken Ray, esquinero de los Bengals, quien falleció en el 2020, y Don Corley, creo que es la pronunciación correcta del apellido de él, exentrenador que falleció en el 2010. Entonces, estos son los personajes que van a entrar directamente al Salón de la Fama de la NFL. O sea que para entrar al Salón de la Fama o tienes que estar muy viejo o tienes que estar muerto. Pues al parecer esto parece ser cierto. Sí. Es que yo estaba mirando porque me causó curiosidad eso. Que no incluyeran a Tom Brady, pero es que ¿sabe qué pasa, Nacho? Dígamelo. Ya leo. Creo que nuestro amigo Tom ya está en el Salón de la Fama, por eso ahí no lo incluyen, porque son los que van a incluir nuevos. Uy, imagínese que estuviera en el Salón de la Fama y yo no supiera, estaría siendo el oso más grande de mi carrera profesional como comentarista deportivo. ¡Ay! No. Espere que estoy viendo algo acá. Momento de suspenso. Estoy viendo algo acá, el temblor. No, mentiras. Es que como todo allá en Estados Unidos, es que hay como unas reglas. Es lo que dice aquí. Tom Brady podrá entrar en el Salón de la Fama por primera vez hasta 2028, Nacho. O sea, hasta 5 años. Ajá. Vea, dice, de acuerdo a las reglas, los jugadores de fútbol americano no son considerados elegibles hasta que han estado inactivos durante 5 temporadas consecutivas. Ok. Claro. Por lo tanto, como Brady anunció su adiós nuevamente hasta este año, deberá esperar 5 años más. Vea, esa es la razón. Listo, la tenemos. Todos ustedes lo tienen acá en Deporte Total. Investigaciones en vivo, al aire, miren usted, así es que se resuelve. Uno va investigando, porque uno dice, ¿cómo así que Tom Brady, que se ve la leyenda, 22 años activo? Claro. Bueno, pero a que Nacho tenía algo de razón cuando decía, o hay que estar muy viejo o estar muerto. Bueno, seguro. En este caso hay que estar inactivo 5 años, vean. Pero obvio es que tiene que estar, o sea, donde Tom Brady no estuviera en el Salón de la Fama, apague y vámonos, y ha sido la mejor leyenda. Sí, yo creo que un jugador como él en el fútbol americano, difícil, no creo que nadie logre alcanzarlo en mucho tiempo, ¿no? Sí. O sea, Nacho cree que nadie lo va a alcanzar ni a superar, o sí, pero se va a demorar. Yo creo que sí, pero se va a demorar. Me imagino que el deporte va a evolucionar como todo, ¿no? Antes de él, pues la leyenda era Dan Marino, y él lo superó con creces, así que... Exacto. Vea que la misma pregunta la que yo le hacía a Pompito la semana pasada con lo de baloncesto, ¿se acuerda? Con LeBron y tal. Vea, muy bien. Cada uno en su sport, en su deporte. Claro, porque aquí lo bueno es que aquí somos multidisciplinarios. Exacto. Uno es de fútbol americano, Nacho, el otro es de baloncesto, Alejo, Pompito, pequeño Jack Horner, y yo soy de fútbol. Sí. Bueno, de voleibol pero también hay otros deportes ahí que Alejandro, por ejemplo, tenis de mesa y voleibol. Sí. Aunque lo que es voleibol y tenis de mesa lo juego más que verlo. Pues no es que no me guste verlo, me gusta verlo, pero en cambio fútbol sí lo veo y lo juego. Lo que pasa es que el tenis de mesa es complicado de ver. ¿Qué ve uno? Sí. No, es que el tenis yo he visto unos videos. Ay, bendito sea. Cuando veo esos videos digo, yo no sé jugar esa vaina.
pero uno cree que sí sabe jugar. Uy, pues que el tenis debe estar muy bueno, es muy chévere. Bueno, pero bueno, hablando de tenis de mesa, vamos a hablar de tenis, pero no de mesa, de campo. Tenis de campo, nos vamos para el tenis, porque es que, esta semana hubo algo que, Daniil Medvedev, el tenista ruso, defendió a su compatriota Andrei Rublev y le dejó una advertencia a Stefanos Tsitsipas, el griego. Imagínese un ruso defendiendo a otro ruso y advirtiendo a un griego. Uy, caliente. Sí, los griegos que antes, en la época de Aquiles eran temidos, pero hoy en día yo creo que lo que... No. Con todo respeto, ¿no? Si tenemos algún oyente griego, con todo respeto por su cultura, pero yo soy como que no les gusta pelear, ¿no? Son como suavecitos hoy. Son pacíficos, son todo bien. Sí. Como ahora yo debo ser griego. Yo debo ser griego. A mí no me gusta pelear. Yo soy pacífico, cabrera. Soy calmadito. No, pero cuando se la buscan se la encuentra. El griego creo que no. El griego es más aprovechando las nuevas. O sea, para yo pelear me tienen, mejor dicho, que no sé, tienen que hacer algo muy hijo de madre que me digo, no. Pero no, yo soy pacífico, cabrera. Bueno, ok, muy bien. Bueno, es que la violencia yo es mala. Yo en las peleas. La violencia siempre es van a mala. Sí, exacto. La violencia es mala. No hay para qué. Igual que la venganza, mata al alma y la envenena. Mata al alma y la envenena, sí, señor. Estamos al chavito acá. ¡Otro gato! Bueno, vamos a empezar con el tenis. Y es que, mire, durante la final de estas finales ATP del Tour 2022, Stefanos Tsitsipas, que es el griego, pareció menospreciar a su acérrimo rival, el ruso Andrei Rublev, al decir que este solo tenía unas pocas herramientas para derrotarlo. Eso dijo en una rueda de prensa, que Rublev solo tenía unas pocas herramientas para derrotarlo. Oiga, ya acabo de entender algo. Dígame, pero hoy está usted sorprendentemente hábil, doctor Leonardo. Me encanta. Estoy volando. Está volando. Yo vi la otra vez, no leí toda la nota, pero vi en titular que Tsitsipas había sacado, o sea, que se había notado mucho su parcialidad por Argentina, como algo del mundial. Como que iba por Argentina y por el primero, entonces ya entiendo todo, ya entiendo por qué esas declaraciones. No, pues es que imagínense, con ese apellido, lo único que podría terminar siendo es hincha de Argentina, Tsitsipas. Él me dice, si a mí me dicen, Nacho, ojo, pilas que viene Tsitsipas y viene bravo, y yo... No, y si le dicen, viene Stefanos Tsitsipas y viene con el papá, ¿y cómo se llama el papá? El papá se llama Apóstolos Tsitsipas, no, Stefanos y Apóstolos. Bueno, entonces, ya que como resultado como de esta provocación, sí. Daniil Medvedev, que es amigo de Rublev, obviamente, lo apoyó en sus enfrentamientos contra Tsitsipas, instándolo a derrotar al griego muchas veces. Así dijo Medvedev, muchas veces. Entonces Medvedev, quien previamente había derrotado a Rublev en la final de Dubái por un doble 6-2, criticó a Tsitsipas por sus comentarios y compartió algunas palabras punzantes sobre el incidente durante la ceremonia de entrega de trofeos. O sea que durante la entrega de trofeos eso estuvo caliente. Vea lo que dijo. Se tiraron rayo ahí. ¿Quién va a hablar? ¿De griego primero? No, de Medvedev. El ruso. Sí. El ruso. El ruso dijo, le voy a mandar a... Le voy a hacer la voz interna del ruso. El doble doblaje, ¿no? Yo solo quiero decir que recuerdo que no hace mucho un jugador dijo que solo tiene unas pocas armas. Y yo estaba leyendo esto y dije, ahorita empieza a hablar en japonés. ¿Cómo puedes decir esto? Bueno, hasta ahí, ¿no? Eso es lo que dijo Rublev. Pero también dijo lo siguiente, aquí sigue la vaina. Dice, Andrei es uno de los jugadores más hábiles del circuito.
No, vos no. Ya no. Yo pensé que iba a seguir la traducción simultánea. Bueno, dijo, Andrei es uno de los jugadores más hábiles del circuito. Simplemente no ha explotado todo su potencial, pero estoy seguro de que puede ganar Grand Slams. Ojalá pueda vencer a este tipo que lo dijo muchas veces y yo se lo deseo seguro. Ay, pues, pucha, lo que le... Es que no saben con quién se meten los rusos. Es que imagínense, una gente que juega con los osos en invierno. Es que sí, que va. Yo me metería con cualquiera menos con rusos, con albanos. No, eso no es negocio. Ni con chinos, ni con coreanos del norte, no, ni con norcoreanos, porque ese Android de 19 me da mucho miedo. Entonces yo tampoco. Vea, Tsitsipas más tarde declaró a Arab News que sus comentarios sobre el juego de Rublev fueron solo para provocar al ruso antes de su próximo partido en las finales ATP contra Casper Ruud. O sea, se arrugó. Se arrugó el griego. Sí, se arrugó. No, pero era en broma. No era para desconcentrarlo, no aguanta nada usted. Sí. No aguanta una patada en la cara. Entonces dijo que solo era para provocarlo, ¿no? Bueno, quien competía con el mismo Tsitsipas por un puesto entre los 3 primeros del ranking de final de año. Entonces dijo que solo era para provocar. En diciembre, Tsitsipas reconoció también que lo que dijo sobre Rublev en esa rueda de prensa fue injusto y no estuvo bien. O sea, se retractó. Rublev respondió que no tomaba los comentarios de Tsitsipas como algo personal y agradeció las disculpas de su rival. Vea, Rublev es como un ruso sensato, Rublev es como un ruso pacífico. Pues, sí. Porque vea lo que dijo el sábado pasado Rublev, dijo, yo también soy emocional y sé cómo puedes decir algunas cosas y hacer otras cuando estás bajo los efectos de las emociones, dijo el sábado pasado Andrei Rublev. El ruso como que, o sea, como que Medvedev entró a defenderlo, a meterle más leña a la candela, y Rublev dijo, no, todo bien, calma que no panda el cúnico, no pasa nada. Y vea que durante su discurso como subcampeón, Rublev elogió a Medvedev, a su compañero y compatriota que lo defendió, a pesar de su propia frustración por no poder defender su título en Dubái. Ya pues, cómo van las cosas entre estos tenistas. Y bueno, nuestro querido doctor Popito va a seguir cantándonos sobre la nota. Bueno, hubo algunas declaraciones por parte del jugador de 25 años y fueron las siguientes. Creo que nunca se lo he dicho a Daniel cara a cara, pero siento un enorme respeto por él. Bueno, quedó claro que independientemente a cualquier cosa que encuentro que hayan tenido, pues digamos que en este caso se mantiene el respeto como jugador, que también eso es importante dentro del mismo juego. Medvedev ha conseguido 3 títulos en un periodo de 3 semanas consecutivas, incluyendo pues, los torneos del Rotterdam y Qatar actualmente. Cuenta con una racha invicta de 14 partidos que llevará consigo pues, precisamente al Shanghai Swim de India Wells en Miami. El ex número 1 del mundo, quien pues, interrumpió la racha de 20 victorias consecutivas de Djokovic en las semifinales de Dubái, enfatiza que no da nada por sentado, algo que también pues, se dice. Y pues algo que indicó el campeón del US Open del 2021 fue que el tenis son semanas tras semanas, así que por ejemplo si pierdo en el India Wells pronto, probablemente pierda enseguida la confianza, así es a veces el tenis, fue algo que él indicaba. También dijo pues que después del Abierto de Australia, en tercera ronda ante Sebastián Corda, fue una dura derrota en 3 sets. Me sentía mal, fue algo que él decía, estaba dudando en mí mismo antes del Rotterdam, no me sentía bien en absoluto, pero algo que también pues estaba diciendo y terminó diciendo que he conseguido mantener la confianza y estoy muy contento por ello. Esas fueron las declaraciones que pues, precisamente daba el jugador. Sí, es que Medvedev ha subido mucho, o sea, ha vuelto al nivel que tenía antes, donde estaba entre los 3 mejores del mundo, ya lleva 14 partidos de racha, 14 partidos invicto,
y él le hizo perder el invicto a Novak Djokovic en Dubái. Entonces viene volando Daniel Medvedev. Vamos a ver cómo le va a ir ahorita en el Indian Wells, ¿no? En el Masters 1000 de Indian Wells, que obviamente se está jugando en esos momentos, ¿no? Bueno, después del tenis, nos vamos al fútbol. Nos vamos al fútbol y... ¡ay! No, esta es una noticia maravillosa que estábamos esperando desde hace muchísimo tiempo. Exacto, esta noticia. Y trae una paz en el cuerpo de Leonardo con esta noticia definitivamente. No. ¿Ustedes han escuchado el dicho que dice no me alegro pero me da un fresquito? Sí. ¿Han escuchado el dicho? Sí. Pero no es como me siento, ¿no? Yo sí me alegro. O sea, tengo el fresquito y me alegro, las dos. Qué belleza, porque por fin la Fiscalía presentará una demanda en contra de Josep Bartomeu y el Barcelona por este caso Negreira, que ya habíamos comentado aquí en Deporte Total, que ya les habíamos comentado más o menos a ustedes cómo había sido, cómo se produjo y demás, ¿no? Y preguntábamos, Nacho me preguntaba, todos decíamos, bueno, y no va a pasar nada, no le van a hacer nada al Barcelona por ser corruptos, por haber hecho esto, ¿sí o no? Nos preguntábamos todos, pero bueno, y yo le había dicho a Nacho, la única esperanza, nuestro superhéroe, lo único que nos puede salvar es la Fiscalía, y parece ser que así es, porque la Fiscalía presentará una denuncia por los pagos millonarios al exdirigente arbitral José María Enríquez Negreira, en el famoso caso llamado Caso Negreira, contra el expresidente del FC Barcelona, Josep María Bartomeu, y el club mismo como persona jurídica. Según fuentes jurídicas, se acusa al club y a su expresidente de un delito de corrupción en los negocios. La denuncia se presentará en breve en los juzgados de Barcelona, según ha avanzado el periódico El País. Esta denuncia surge de las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía de Barcelona durante aproximadamente un año en relación a los presuntos pagos al exdirigente arbitral Negreira por parte del FC Barcelona. A través de una empresa, Negreira ha recibido cerca de 7 millones de euros por supuesto asesoramiento verbal al club. ¿Sí? Hacía un asesoramiento verbal al Barcelona. La Fiscalía de Barcelona ha elaborado un borrador de denuncia actualmente en revisión por la Fiscalía General del Estado, en el que se acusa al club azulgrana de cometer un delito de corrupción en los negocios en su forma continuada. Así va. ¿Ah? ¿Cómo la ves, Truz? Ah, buenísimo que al final, sí, no es porque sea el farsa, ¿no? Sino porque al pero sí. Pero al fin hay una respuesta a la corrupción, ¿no? Y sobre todo en el fútbol, que es tan marcada. Es que si hay un deporte corrupto, si hay algo en donde uno ve chanchullos, robos, corrupción, decadencia, es en el fútbol. Y no tienen por qué dañar el deporte de esa manera. Es un abuso, ¿no? No, y pues que fue el Barcelona, pero yo les digo algo. Me dicen, ay, ese Leo hubiera sido el Madrid, no dicen, no, ya, donde esto lo hubiera hecho el Real, yo también salgo y lo digo y digo, bueno, primero me hubiera sentido avergonzado. Por primera vez me hubiera sentido avergonzado ser del Real si esto hubiera pasado con el Real Madrid. Y hubiera pedido lo mismo, que los investigaran y que les cayera todo, porque es que eso no puede pasar. Pero, pues... no lamentablemente, sino afortunadamente para mí fue el farsa. Ay, qué belleza. Por eso es que yo digo el farsa, porque eso es una farsa hace chiquito. Pero nuestro querido abogado, jurista, nuestro querido doctor Pompilio nos va a seguir contando de la nota. Pompilius Maximus. Así como lo vimos, Popitos Máximos. Pompilius Maximus. Pompilius Maximus. Sí, señor. Maximus Prime. Así como lo estaba diciendo ahorita Leo, pues la Fiscalía presentará precisamente una denuncia por los pagos millonarios al exdirigente, pues así como lo dijo de arbitral José María Enrique Negreira, precisamente en este caso, contra el expresidente del Barcelona, Josep María
y el club como persona jurídica. Esta denuncia pues surge tras las investigaciones que la Fiscalía de Barcelona mantiene abiertas desde hace cerca de un año por los supuestos pagos a Negreira, que a través de pues, una empresa ha recibido casi 7 millones de euros al Barcelona por supuestos asesoramientos verbal precisamente al club. El Ministerio Público encargó a la Policía Nacional unas diligencias en mayo del 2022, el año pasado, por supuestas irregularidades fiscales cometidas por la empresa de Negreira, lo que destapó los pagos millonarios recibidos por el que fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. La denuncia por los pagos al árbitro se presentará en breve en los juzgados en Barcelona para su reparto, básicamente, aunque también podría acabar en manos del juzgado de instrucción número 1 de la capital catalana, que la semana pasada recibió una querella del árbitro del VAR, Estrada Fernández, contra Negreira, aunque no admitía a trámite. Josep María fue presidente de la Federación Barcelona entre el 2014 y el 2020, periodo en el que se produjeron precisamente los hechos investigados. Durante ese tiempo, el equipo catalán pues ganó numerosos títulos, como precisamente 4 Ligas de España, 4 Copas del Rey, 2 Supercopas de Europa, una Champions League, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubs. Entonces imagínense todo lo que, la investigación que se está presentando, toda, digamos que en este caso, como la corrupción que se vive precisamente en estos eventos que son de suma importancia. Entonces, a ver, ¿qué es lo que va a arrojar precisamente a la investigación? Además, yo digo, ¿cómo asociar el deporte de esta manera? O algo, digamos que realista que podemos decir, es que ahí es donde y viene a salpicar precisamente a los jugadores, es que no se sabe de verdad cuál es el talento de los jugadores. Pues yo lo digo de esta manera, no se sabe cuál es el talento para que tengan que apoyarse en este tipo de cosas para ganar los partidos. No, pues si tienen que recurrir a eso es que no hay talento en los jugadores. Y vean que en ese periodo, ¿sabe quién estaba jugando en el Farsa? ¿Su tocayo? No, ningún Leonardo ni ningún Leo ha jugado en el Farsa. ¿Sabe quién? La pulga, Lionel Messi. El pigmeo Messi estaba jugando en esa época en el Farsa. Sí, vea. Hace un año eso querría decir que los triunfos del Pigmeo pues deberían ser reevaluados, porque si fueron hechos con árbitro comprado. Exactamente. Esa pregunta también me la estaba haciendo, pues digamos que los títulos que hayan, bueno, las conmemoraciones que hayan recibido algunos de esos jugadores a causa de ganar, digamos, precisamente estos eventos, como dice Nacho, deberían ser reevaluados, ¿no? Exacto, es que deberían quitárselos. O sea, cuando comprueben eso, deberían decir, bueno, la corrupción se llevó a cabo de tal año a tal año, listo. ¿Qué ganó en estos años el Farsa? Ah, no, vea, por ejemplo, bueno, acá estábamos haciendo un recuento, lo que ganó en lo que duró el tiempo del expresidente, ¿no? De José María Bartomeu, él estuvo de 2014 a 2020, o sea, 6 años. Pero lo de la compra de árbitros y demás, no fueron los 6 años, fueron como 2, 3 años más o menos. Creo que fue 3 años, 2016, 2017 y 2018, si no estoy mal, fueron esos 3 años, de 2016 al 2018. Pero vean, estos 6 años de Bartomeu, lo que decía Alejo, el Farsa ganó 4 ligas de España. Entonces, yo cogería esas 4 ligas y digo, bueno, 2016, 2017 y 2018, si en alguno de esos 3 años ganó alguna o ganó 2 o 3, yo se las quito. Le digo, no las gana. Ay, ¿quién es el campeón? El que haya quedado segundo. Sea el Real Madrid, el Atlético, no sé quién quedó segundo. Me imagino que está el Real Madrid de segundo. Otras 3 copitas para nosotros. Entonces yo quitaría eso. ¿Qué 4 copas del Rey? Ah, bueno, de 2016 a 2018, ¿cuántas copas del Rey se ganaron? Listo, nada, chao. 5 copas del Rey ya no tienen. Y bueno, y ya los torneos de Europa, eso sí no, porque bueno, el fraude, el escándalo de la corrupción fue en España, en Europa no. Pero vea que en este periodo de 6 años, lo poquito que ganaron en Europa, solo 2 Supercopas,
solo una Champions en 6 años y una Supercopa de Europa. Ah, bueno, y Mundial de Clubes. Solo eso ganaron. Yo me acuerdo, en 3 años el Real Madrid ganó 3 Champions. Cuando en la época que ganó seguida las 3 Champions del Real. ¡Ah, qué belleza! Gracias, Dios mío, gracias, Padre, por hacerme hincha del Real y no del Barça. Gracias. Tengo una duda precisamente con este caso, y es que, bueno, durante este periodo, el Barcelona ganó pues 4 ligas de España. Obviamente hay una remuneración al equipo ganador de estas copas. Ahí viene a jugar el tema monetario. Digamos que si se ya termine de solucionar este tema, que se compruebe todo el pedo, como lo digo yo, no iría, no por parte de las directivas, obviamente de los organizadores de estos eventos, no debería haber como una recompensa, es que se me va en este momento cuál es la palabra, pero sería un pago obviamente directo al equipo que haya quedado semifinalista. O sea, porque pues, obviamente les van a pagar menos, pero entonces tendrían que pagarle el excedente en este caso, que pues sería el monto total del equipo que haya ganado, en este caso el Barcelona, y pues obviamente si se compraba esto tendría que pagarle ese dinero al equipo que haya quedado semifinalista, ¿no? Sí, es que lo que yo decía ahorita, digamos, si se llega a comprobar esto, entonces yo digo que bueno, ahí ya la Federación Española, ya el fútbol español tiene que ver qué hace, ¿no? Porque tienen que hacer algo. O sea, no pueden, ya después de que la fiscalía diga, bueno, si son culpables, corruptos, desgraciados, no ladrones, no. Entonces, bueno, el fútbol español tiene que decir, listo, eso prescribió ya, porque fue hace 5 años, no sé qué, pero en los títulos sí tiene que hacer algo. Y bueno, y en la parte económica también, yo me imagino cómo lo van a hacer. Pues obviamente esa plata, obviamente Barcelona ya se la gastó. Me imagino que Bartomeu se la echó al bolsillo y dijo, ay, me imagino. Entonces, me imagino que va a haber una sanción económica para el Barça en la Liga Española y decirle, bueno, ustedes se ganaron 4 trofeos, 4 copas, les dimos tanto, bueno, pasen aquí la platita, sanción económica, Y pues no sé si la Liga se los dará al segundo, al que perdió con el Barça esas copas, no sé, pues debería dárselo, pero como todo en la vida, puede que hasta se lo quede ellos. La Federación Española diga, no, esa plata es para nosotros, no le vamos a dar a nadie. Toca esperar a ver cómo termina de solucionarse tanto en la parte jurídica como en la parte deportiva todo este tema del Barça. Sí, porque mientras presentar en cuanto a las fechas de juego, ¿no? Uy, Pompo no lo deja hablar, ¿sí? ¿Cómo? No, todo bien. ¿Cómo, Alejo? Que ahí también se presentarían pues sanciones en cuanto a las fechas de juego, ¿no? ¿Cómo así fechas de juego? Es decir, por ejemplo, si yo entro a un torneo, en este caso, pues obviamente ya yo estaría clasificado a ese torneo, digamos en esta manera. Si, digamos, se resuelve el tema y pues obviamente se comprueba el hecho de este caso Negreira, pues ahí estarían también sancionando al Barcelona para que no pueda participar en este torneo, ¿no? Ok, que si lo sancionarían en torneos presentes o futuros en los que esté clasificado el Barcelona, pues por eso digo, ahí en esa etapa tendría que meterse la Liga Española, todo lo que conforma la Liga Española, la Federación Española de Fútbol, y ellos tendrían que decidir si lo sancionan en futuros torneos y en presentes torneos. Entonces toca esperar a ver qué pasa con todo este lío jurídico y deportivo del Barça. Tremendo, pues ojalá se haga algo de justicia, ¿no? Ojalá la cosa quede... Hay una esperanza, por lo menos hay una esperanza, que lo bueno. ¿No? Hay 2 esperanzas, ¿no? Uy, 2 esperanzas. Uy, no, yo me acordé ¿saben de qué esperanza, no? Ah, claro, sí, claro. Sí, por eso, 2 esperanzas. Pompito se acordó de otra esperanza. Pobre Pompito, lo vamos a hacer a toda yo no tengo ninguna esperanza, ya ve usted.
Ah, no, pero vea, usted no tiene esperanza, pero tiene muchos ánimos, tiene ángeles por ahí, Sí, señor, entonces, así es, así es, así es. instantes, entonces usted está bien, usted está bien. Sí, sí, estoy bien, gracias. Pudo tener un taco, pero se le cayó aceitado, se le fue entre las manos el taco. Gracias, Leo, gracias. Esa pega muy bien con lo del dolor. Sí, se quedará para siempre ahí. Está. Pega, pega, pega. Pega. Toca pegarlo con pega loca. Acá hay una cosa que se llama pega loca y es un... Donde usted se pegue los dedos, paila, todo arrancárselos. No es pegar ni Sí, por un berraco. Para pegar pegar. las porcelanas o cosas que se rompen. Super Krill también le decían a eso anteriormente. Eso, ese mismo. Entonces, Sí. por ejemplo, con el temblor, nosotros teníamos una lorita en porcelana y con el temblor la lorita se cayó. No, mentira, no. Se cayó hace como 2 días, la lorita se despegó de la base. Entonces la lorita estaba así en el comedor ahorita. Y yo le dije a mis padres, yo le dije, oye, la lorita se cayó con el temblor o qué, te la lorita está bien. Pero ya la están pegando con pegaloca. No pasa nada con la lorita. Bueno, muy bien. Bien, bueno, pues esperemos que entonces este tema con el Barcelona se resuelva lo más ética y justamente posible. Deberían quitarle los títulos. Es decir, Mira, quitarle todo. mirar todos los partidos en donde ese árbitro fue protagonista directo, ya que se comprueba, o sea, si se llega a comprobar el tema, yo creo que el resultado sería ese, ¿no? Todos los partidos y certámenes donde ese árbitro estuvo directamente implicado y donde se puede evidenciar que el Barcelona ganó, pues debían ser cancelados Es, y darlo como perdedor, ¿no? sí. Y otra cosa que deben Para dar revisar, ejemplo. Y una multota pues, además, y una multota. exacto. Y otra cosa que deberían revisar es si en esos años, creo que sí, no sé si ganó uno o dos, si en esos años de 2016 a 2018, si el Pigmeo, en esos años, cuántos balones, si ganó balón de oro y cuánto se ganó. Porque toca revisar todo eso, porque listo. Es, no, que es que ese año hizo 5.000 goles, hizo 100 goles, y no sé qué. ¿Por qué los hizo? Porque estaba ayudado también por el árbitro. Entonces, todo eso tienen que revisarlo y sopesarlo. Obviamente, el padrinito del pigmeo infantil no le va a quitar los baloncitos de oro. Así no, mi Bueno, pigmeito, no, mi pigmeito, ¿qué hice con esos balones? Se va a ganar todos de aquí en adelante. Así no haga nada, si no haga nada, se les va a ganar tranquilo. oiga, pero duro porque el hecho de que, imagínense, si se llega a comprobar esto, bueno, en cuestión de algunos jugadores, porque no creo que todos hubieran estado enterados con respecto a esta estafa que se estaba haciendo, porque Eso pues también no, toca ver, no se sabe. exacto, toca comprobar también si todos estaban enterados o había unos que no. En el caso de que algunos hubieran ganado algún tipo de premio y quien no estuviera enterado, pues feo para este tipo de estos jugadores precisamente porque pues al fin y al cabo terminaron salpicados por decisiones de directivos de Barcelona. Claro, es que eso afecta a todo el mundo, hasta a los mismos jugadores de ellos, pero toca esperar a ver qué sucede. Oiga, y hablando del pigmeo, yo les iba a decir lo que les había contado tras de cámaras de nuestros queridos y amados colegas de ESPN, que son mesianos, que son idolatran y adoran al pigmeito este. La titulación de lo que pasa, ¿no? En ESPN, ¿no? Esta semana, el miércoles se jugó Bayern Múnich PSG, ¿no? Por la vuelta de la Champions, de los octavos de final de la Champions League. Entonces, mientras mostraban cómo calentaban los dos equipos, entonces el titular era, ¿no? Aquí, el titular era: el PSG de Messi se alista para la vuelta de los cuartos de final de la Champions. Listo, bien, ¿no? Listo, pues se jugó el partido, ganó el Bayern Múnich 2-0. Pues recuerden que les comenté en el informante, ganó el 2-0 el Bayern Múnich para un global de 3-0, eliminó al PSG nuevamente, otra vez en octavos. Messi no hizo nada como casi siempre, con la cabeza abajo. Entonces, ya para cuando estaban mostrando la eliminación del PSG, el titular era el siguiente: ya no era el PSG, ya no era el PSG de Messi, ahora el PSG de Mbappé, eliminado de la Champions League. Ay, señor.
¡Ay, señores de ESPN! No sean tan obvios, no sean tan obvios cuando se cargan a favor del pigmeo, no sean tan obvios. ¿Cómo la ven, Nacho? No, quedaron como un cuero. Eso no puede ser que uno. Bueno, pero bueno, un saludo para ESPN. Un saludo para ellos, un saludo para nuestros colegas de ESPN. Pero no se puede ser así, o sea, no. Es caos, cargados. Ética, ¿no? Un poco. Igual nosotros acá la tenemos porque sabemos que somos anti-Argentina en el fútbol y anti-Messi. Eso es claro. Entonces, pues hay que tener, o sea, hay que tratar. Yo sé que eso es difícil porque yo lo vivo a diario. Tratar de ser neutro es muy difícil. Pero digamos que yo trato de que, obvio, yo Messi no lo paso, como ustedes saben, al pigmeo no lo paso. Pero si hacen las cosas bien, se dice. Cuando el man juega bien o hace cosas, yo digo, no, ese man jugó muy bien, ¿para qué? Jugó muy bien, no sé. Y digamos, y si Cristiano, que usted porque usted idolatra a Cristiano, no, sí, pues mi ídolo es Cristiano, pero cuando Cristiano también se equivoca, también lo digo. Por ejemplo, esta semana perdió el Al-Nassr y Cristiano salió furioso y pateando botellas y todo. Eso no se debe hacer tampoco, por ejemplo. Eso no se debe hacer. Y muy Cristiano y todo, pero no se debe hacer. No se debe hacer, Krish. Eso no debes hacerlo, Krish, por favor, Krish. Entonces, sí, tienen cosas raras, ¿no? Tratamos de ser neutros acá, tratamos. Sí, pero es que no puede, con toda esa cantidad de basura que hay alrededor del fútbol y preferencias de Argentina y todo eso, pues es muy difícil ser imparcial, ¿no? No, sí, se es imparcial. Es lo que muchos no hacen, que se cargan sobre un lado y que, es que Argentina se merece, es que el Messi se merece, es que se merece, o sea, se merece que se lo gane limpio. Sí, y claro. Vea, pasé lo que yo creía, se lo ganó con Olímpico. Sí, ¿qué podemos hacer? Estaba telegrafiado eso allá con sus amigos. Sí, ya se sabía, le pusieron su mantel de bruja al final, eso ya se sabía que iba a ser así. La macumba. Sí, la macumba. Como ayer dijo Pompilio, que dijo que el jalalala, yo no sé que era una serie, que una vez es que el jalalala, que no es que... ¿Se acuerda que...? Eso, que ñanga, que no es que yo no que yo le tenía otro mejor, ¿se acuerda? Uy, no, eso también nos dio mucha risa. Bueno, y ustedes dirán que lo bueno no dura, que por qué se acabó, que se estaban divirtiendo, informando y riendo mucho, pero ha llegado el final de Deporte Total Pasión Mundial, pero no nos vamos sin agradecerles a todos ustedes el cariño, el vernos, el escucharnos, a todos nuestros queridos youtubientes. Y recuerden que siempre es muy fácil encontrarnos, ¿no? Encontrar todos los capítulos, todos los episodios de Deporte Total Pasión Mundial, porque ustedes se dirigen a YouTube, buscan Matscast, así tal cual, Matscast, y buscan Deporte Total, y ahí le van a aparecer todos los capítulos que hemos realizado para todos ustedes, y también va a aparecer inmediatamente terminemos en vivo, para que ustedes vayan y le den mucho amor, muchos me gustas, para que compartan, para que se suscriban, para que pongan la campanita, y también para que no se pierdan ningún programa de nuestro ecosistema Matscast, porque están muy buenos. Hoy tenemos muchas cosas, hoy tenemos lanzamiento del libro, hoy tenemos Solo para Ignorantes, que vamos a hablar de los Illuminati, ¿cierto, Nacho? Sí, señor, hoy vamos a estar hablando sobre precisamente el sitio donde pertenece Messi y su padre, que ellos son los que alistan los zapatos. No se me haría raro. Pero no, los tienen ahí para que mientras están en la reunión vayan embolando los zapatos. Entonces, vean, ustedes no se pueden perder lanzamiento y Solo para Ignorantes. Van a estar hablando de los Illuminati, va a estar muy interesante más tardecito aquí en Matscast. Y entonces muchas gracias por siempre estar ahí pendientes de nosotros. También gracias a Nacho en la producción, a Alejo, Pompito, que siempre nos acompaña también en la parte deportiva y siempre nos hace reír también, Pompito, nos hace reír mucho. Acá el Deporte Total. Bueno, ya, despídense ustedes, di lo tuyo, Pompito, di lo tuyo, Nacho. Bueno, pues sí, Pompito, di lo tuyo.
Así que si te gustó, dale like, comparte y déjanos tus comentarios. Y si no te gustó, también dale like, dale like. Bueno, muy bien, nos estamos encontrando el próximo viernes donde vamos a tener más de Deporte Total Pasión Mundial. Muchas gracias, nos encontramos, bye bye.